Marisol Espinosa. Bueno, se nota que hay una consigna, ¿no? Porque tanto el doctor Juan Jiménez Mayor como la vicepresidenta Marisol Espinosa han usado la misma frase: no tienen autoridad moral. No me han coordinado para decirlo, los han coordinado, que es distinto, ¿no? Tratando de desprestigiar o desacreditar una crítica que viene de Alan García, o viene del Partido Aprista, o viene de cualquier líder político, pero realmente el APRA es el punto, ¿no? Quieren, y además agregado por un comentario fuera completamente de lugar. Dice, no hicieron nada. ¿Cómo que no hicieron nada? Los que han hecho muy poco, yo no digo nada, los que han hecho muy poco son ellos. Me parece que el 28 de julio el presidente perdió una gran oportunidad, por ejemplo, en materia de la seguridad ciudadana, de definir la asunción de un liderazgo que el Perú espera de él. Y no solamente seguridad ciudadana, lo esperen todos realmente. Pero ese es un campo en particular. Para usted, Jorge, ¿carece de liderazgo el presidente Humala? Yo creo que no tiene el liderazgo que se requiere para conducir al país con la fuerza que se necesita en estas circunstancias. Él mismo reconoció en su discurso que la inseguridad, que la delincuencia ha aumentado. Ha aumentado. Estamos en niveles realmente sin precedentes. Entonces, él ofreció hace 2 años que iba a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se reunió una vez y punto. Han pasado 3 ministros por ahí, no vemos resultados. Entonces, no se puede decir, pues no se hizo nada. Yo creo que eso no es serio. También me parece poco serio la versión del propio primer ministro. Igual, dice, nos dejaron obras por 1.700 millones, una cosa así, ¿no? Claro, lo que él dice es que obras públicas paralizadas que ustedes iniciaron en el pasado gobierno de Alan García por 1.700 millones de soles están en nada. Sí, yo creo que hay una confusión. ¿Han revisado eso? Usted que ha sido primer ministro tiene los números. Pero completamente. ¿Puede debatir esto abiertamente? Absolutamente. Ahí hay una confusión. En primer lugar, nosotros hemos hecho un trabajo comparativo entre nuestros 2 primeros años y estos 2 primeros años. Yo le podría dar algunas cifras así al vuelo. Por ejemplo, el Perú con nosotros al segundo año crecía 9.3, ahora están en 6. 3.2 del PBI es un montón de plata y un montón de puestos de trabajo. Bueno, pero la crisis económica mundial no se había manifestado. No, eso cayó después y después la recuperamos. Porque estaba en 9, la crisis fue a finales del 2008-2009 que se bajó a un punto y en el 2009-10 se recuperó otra vez a 9%. Con este gobierno bajó a 6. Y no tienen cómo recuperar. ¿Por qué? Porque para poder generar una cota de crecimiento de esta naturaleza más alta, tú necesitas inversión pública e inversión privada. Pero después de Conga, que se produce porque él ofreció primero el agua, después el oro, y cuando quiso cambiar ya no funcionó. Entonces, se han caído una serie de proyectos mineros importantes. Pues ya se han caído definitivamente. No digo definitivamente, espero que se retomen en un tiempo, pero ahora no funcionan. Entonces, si no hay un proyecto privado emblemático, bandera, como hubo en nuestro tiempo, pues es bien difícil que haya una locomotora adicional que jale la economía. Porque la inversión pública es también fundamental, pero en eso también están trabados. ¿Cuál es el proyecto grande, importante que el Perú está mirando hoy día en el presente gobierno? Ninguno. Inauguraron a ver los nuestros, ¿no? El Teatro Nacional, una obra de lujo, ¿cierto? Acaba de inaugurar el presidente la carretera Piura-Sullana. En fin, una serie de cosas. El Hospital del Niño, no sé qué esperan para inaugurarlo. Eso es lo cual, cuando él dice obras paradas, no son paradas por ellos. Es como el tren eléctrico, que lo pararon 15 años, ¿no? No ellos, pero lo pararon mucho tiempo. Se está metiendo un callejón sin salida ahí, Jorge. No, ¿por qué? Porque hoy el tren eléctrico lleva 100.000 personas diarias. Sí, pero después de 20 años pues lo terminaron. ¿Culpa de quién? De ustedes, no lo terminaron en el momento debido. El que lo debe terminar es el gobierno que sigue. Las obras no tienen que terminar con un gobierno. Las obras deben seguir con el que sigue. El error de los que no son hombres de Estado es cortar el gobierno precedente, desaparecerlo ahí, no existe, déjalo ahí como monumento, lo que sea,
y yo empiezo la historia del Perú conmigo. Ese es un Ustedes error, sí ¿me entiendes? continuaron las obras de Toledo. Pero por supuesto. Y ahora sienten Por que las ejemplo, obras que dejaron mira, no las está culminando el mira, presidente Humala. El más grave error que ha traído como consecuencia esta caída del crecimiento ha sido no saber continuar las cosas buenas del gobierno anterior. Por ejemplo, puedo contar lo que nosotros hicimos respecto Pero ¿usted a cree Toledo. que sea tan mezquino un presidente para decir, no, no hay que terminar esas obras porque vamos a enaltecer la figura del presidente Alan García? Mejor que queden en nada para después poder sacarles en cara. O sea, no es por el presidente Alan García, es por el país. O sea, de acuerdo, o sea, a mí me parece que un craso pero hay una error, estrategia ahí de frenar justo las obras de la bueno, mira, a mí me parece un craso error del gobierno. Por ejemplo, no terminar el hospital del niño. ¿Por qué no? Está listito, está equipado, quizás le falten cosas, es posible, ¿no? Bueno, pues que compren las sábanas y las cochas y arrancar. Sí, pues. Pero no puede estar 2 años dándole vuelta a un tema. Nosotros, por ejemplo, Toledo había empezado la interoceánica. ¿Acaso nos ocurrió un minuto, vamos a pararla? No, vamos a continuarla y la terminamos. Y nosotros hicimos en los 2 primeros años 1000 kilómetros de la interoceánica. Por más que tengan una áspera rivalidad política no con Perú posible. El que perdía era el Perú si la obra no se continuaba, es una tontería. Porque ¿Usted cree que a este invertidos. tipo de situaciones se refiere el primer ministro cuando dice que hay obras públicas de alrededor de 1.700 millones de soles que están paralizadas? Pero por supuesto, en todo caso yo le invito a que me precise qué obras. Porque hablar genéricamente me parece poco responsable, ¿no? Pero, ¿qué obras? Bueno, ¿estaba usted haciendo una comparación? Nos quedamos en el PBI, Jorge. Mira, a ver, el PBI, la inversión pública, nosotros tenemos 1/3 más que ellos. Inversión pública en el gobierno, los primeros 2 años estamos hablando. 2 años. 33%, ¿no? Según sus estadísticas. Inversión privada tenemos casi el doble que ellos. ¿Por qué? Porque generamos confianza. Ellos no tienen convicción. Y con lo de Repsol la terminaron de malograr, ¿no es cierto? El consumo privado, mira, ve, en los indicadores de consumo y demanda interna, que es el doble en nuestro gobierno, tú notas cómo la economía se genera más. Hoy día tenemos, por ejemplo, el cemento en nuestro tiempo, las ventas subían 15, 20, 25% por año. Acaban de dejar 15%. Si el cemento te baja, es un indicador fatal de todo el sector de construcción. Pero estos no son los únicos indicadores importantes. A mí más me gustan los indicadores sociales, ¿no? En indicadores sociales, por ejemplo, nosotros, 2 primeros años nada más, de 48 la pobreza a 36. Este gobierno lo ha bajado de 27 a 25. Nosotros bajamos 12 puntos y hemos bajado 2 puntos. 12 a 2 en la oleada. Y así puede seguir hablando de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil. Todos son indicadores muy favorables que nosotros logramos alcanzarlos en el 2011, 4 años antes de los objetivos del milenio que se vencen en el 2015. ¿Y por qué los agarra de punto siempre el gobierno a ustedes y a los fujimoristas? Porque en campaña le aconsejó métete contra los fujimoristas. Son, para empezar, 2 cosas distintas, ¿no? 2 partidos distintos. Nosotros no pero siempre disparan a además, los dos, ¿no? Los que han estado el lunes mismo con los fujimoristas son los del gobierno. La repartija la hicieron juntos, ¿no? Ojo, no hay que olvidarse de eso. Ha sido a la semana pasada, no ha sido hace 10 años, ¿no? La semana pasada. La repartija que tanto lío causó, ¿no? Entonces, que al final ha terminado favoreciéndolos a ustedes, porque el TC, que tiene miembros con afiliación aprista, ha terminado perjudicando al Perú. Porque en lugar de tener un tribunal renovado, todo, bueno, se tienen que quedar los que están, ¿no? Porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre gente de calidad. Se pusieron de acuerdo en cuánto te toca a ti y cuánto me toca a mí, pero no en las personalidades. Ahora, acusaban que en el gobierno aprista se hizo lo mismo, ¿no? No, porque si no, no hubiera habido pues, los acuerdos que se adoptaron. Y creo que nadie podrá quejarse de los magistrados que se eligieron, ¿no? Bueno, ahora van a quedar. ¿Ah? Ahora van a quedar por un tiempo más. Bueno, mientras estos sigan siendo competentes, se quedarán sirviendo al país. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, podemos seguir hablando de obras. Yo digo, a ver, en el primer año, en los 2 primeros años, terminamos la carretera de acceso a Huancavelica. Había unas capitales departamentales que no tenían pista asfaltada. Huancavelica no tenía. Chachapoyas no tenía. Hicimos Pedro Ruiz, Chachapoyas, ¿no? Terminamos la Tarapoto-Yurimaguas, importantísima obra, ¿no? Ciudad de Dios, Cajamarca.
hemos avanzado después de Cerro Azul a Chincha, ¿no? Yo acabo de ir hasta ahí, que no veo un metro más que estén construyendo. Esas se han parado ahí. Entonces, las obras pues son realidades, hay un cuento. Nosotros tenemos otra estrategia, dicen. Bueno, yo creo que hoy día el señor primer ministro, a quien yo le tengo un aprecio personal, sin duda, es una buena persona, pero no le haga caso a las consignas que le meten por atrás, pues no tiene sentido, ¿no? Esto de en el gobierno de Lapra no se hizo nada, o no tienen autoridad moral porque dejaron las obras paradas, y hay otro concepto más, dice que dejaron los proyectos parados, algunos proyectos de inversión privada, y mencionó el proyecto Majás. El proyecto Majás fue detenido, entre otras razones, porque la población de la zona fue soliviantada, inclusive hubo muertos, por algunos congresistas del nacionalismo, entre ellos Marisol Espinosa, que es de la zona. Entonces, ellos te producen el problema social que bloquea la inversión, y cuando llegan al gobierno dicen, el APRA los paró. ¿Cómo que el APRA los paró? Ustedes los pararon de irresponsables, que no dejaron avanzar un buen proyecto de cobre que es de primer nivel para el Perú, ¿no? Quizás más importante que los existentes. Bueno, eso ha pasado. Una cosa muy importante también definir en este tema. Nosotros somos como apristas una oposición democrática. Con mayor o menor pasión uno puede exponer tal cosa, pero somos democráticos. Nosotros no fomentamos como ellos lo hicieron en nuestro gobierno. Nunca le dieron ni siquiera un voto de nada, ni abstención siquiera a los 5 gabinetes que hubo, siempre en contra. En cada reclamo, protesta social que había, ellos se metían a crear problemas y en el Parlamento le daban un rebote tremendo. Inclusive llevaron, no hicieron nada por la seguridad, pero ¿cómo vas a hacer si tú estás llevando representantes del narcotráfico al Congreso o no? ¿Quién los llevó? ¿Quién llevó a Nancy Obregón y compañía del Congreso si no fueron ellos? Que se oponían a las intervenciones policiales en Michoyo, ¿o no? ¿O no es verdad? Entonces, como vemos, esta gente está tirando piedras y tiene tremendo tejado de vidrio, ¿no? Que yo no sé cómo van a salir de ese asunto. Muy bien, bueno, gracias por su punto de vista, Jorge, esta tarde, y bueno, seguramente pues con estas cifras ustedes podrán reclamarle, ¿no?, al primer ministro. Bueno, como esto salió ayer, yo creo que se han picado un poco y por eso salen a decir las cosas que están diciendo, ¿no? Su colega Javier Velázquez ha pedido hacer un debate con el primer ministro. ¿Usted cree que eso me parece bien que lo haga? Él también ha sido primer ministro y conoce perfectamente la situación, o sea que vamos a ver, pero aquí más que hablar personas, deben hablar las obras. Y acá están las obras. ¿Ya? Nosotros hemos hecho obras así, ellos han hecho así, ¿no? Okay. Bueno, gracias Jorge por haber estado aquí en N Directo respondiéndole al primer ministro Juan Jiménez sobre algunas increpancias que le hizo al Partido Aprista, más precisamente a Alan García Pérez, sobre sus críticas al mensaje presidencial. Hacemos una pausa y volvemos con más en el programa. Hoy, en portada, la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular y la vicepresidenta del Congreso, Carmen Omonte, analizarán las últimas declaraciones del premier Juan Jiménez y otras noticias que marcaron el día. Solo las 7 por Canal N. Esta noche en la hora N, Gladys Tribeño, ministra de la Producción, en entrevista con Jaime Daltaus. Vicepresidenta Marisol Espinosa dijo que hay muchos que se consideran con autoridad para levantar el dedo cuando en su gobierno no hicieron nada. Fue al comentar críticas de políticos como Alan García contra el mensaje a la nación de Ollanta Humala. Ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmó que figura de la muerte civil es trascendental para acabar con impunidad y la corrupción. Por ello, dijo esperar que el Congreso legisle en esta materia tras resaltar necesidad de que corruptos paguen sus deudas. Falleció adolescente que convulsionó en partido de prueba realizado en Club Sporting Cristal. Testigos contaron que menor de 15 años se desmayó y fue trasladado a clínica del RIMAC, donde llegó sin vida.
Por más de 4 horas, excongresista Nancy Obregón rindió su manifestación en la Sala Penal Antiterrorismo junto a otras 35 personas. Dirigente cocalera está a la espera de resolución del juez que determinará si queda en prisión preventiva. Semáforos de Avenida Brasil continúan forrados con tela roja.